Buenos días, Daniel. Buenos días, Eduardo. Brenda, buenos días. Profe, buenos días. Buen día, profe. Brenda, buenos días. Bueno, vamos a iniciar, jóvenes. Ahora vamos a ver las teorías de crecimiento económico. Y las que ustedes ven aquí, teorías hay muchísimas, pero solamente vamos a ver 4, que son el capitalismo periférico, el modelo clásico, el crecimiento continuo y los ciclos económicos. ¿Esto por qué? Porque a nosotros como alumnos y como estudiantes nos va a ayudar a entender y a comprender el desarrollo económico tanto a nivel nacional como en este caso a nivel mundial. Recuerden que yo les he dicho siempre el conflicto que haya de nivel de economía a nivel mundial nos va a afectar a nivel nacional. Y entonces, pues estas teorías tratan de explicar y de entender cómo se va desarrollando pues esta economía. Ahora, antes de pasar a esto, recuerden que tenemos los países desarrollados y los países subdesarrollados. ¿Cuáles son los países desarrollados? Pues aquellos que tienen progreso, hay modernización, hay adelantos tecnológicos, hay innovación, pero también tenemos los países subdesarrollados donde hay pobreza, hay dependencia, hay atraso y hay subordinación. Entonces, el ver estas teorías que vamos a analizar durante este día, nos va a ayudar y mañana nos va a ayudar a entender cómo va a ser el crecimiento económico en cada uno de estos modelos. Cuando yo creo que hablamos de periferia, pues entendemos que es lo que está afuera, ¿verdad? Y cuando hablamos de modelos clásicos, bueno, pues el tradicional, el que ya se tiene por años. Pero también hay un crecimiento continuo de aquellos países que están siempre buscando la manera de cómo salir adelante y pues los ciclos económicos cómo se van dando. Vamos a ver primero qué es el capitalismo periférico. Aquí dice, ¿qué es? Dice que es una de las explicaciones de crecimiento económico que se ha construido de acuerdo con las perspectivas de los países latinoamericanos. ¿Por qué de los latinoamericanos? Porque sabemos que en América Latina, a excepción de Estados Unidos, Canadá y Alaska, que son Norteamérica, pues son países desarrollados. Pero en el caso de México, hacia el sur, los países pues sí sufren de sus economías y por eso afectado. Y esta teoría dice que surge a partir del término de la Segunda Guerra Mundial
que fue de 1939 a 1945, cuando por iniciativa de algunos economistas de América Latina y en oposición a las ideas que se divulgan en Estados Unidos de América como el país del lado occidental ganador de la contienda universal. Ya ven que Estados Unidos hasta hace algunos años se consideraba una potencia mundial. En la actualidad, yo creo que algunos países se han ido ganando su lugar para ser las potencias mundiales y a nosotros como país vecinos de uno de los una de las economías pues fuertes y no fuertes en la actualidad y en aquel tiempo pues es Estados Unidos. Entonces como que sí pegaba a los países de Sudamérica y sobre todo a los países más pobres porque ya ven que siempre hay como un modelo a seguir, ¿no? Nosotros desde pequeños siempre vamos diciendo, yo quiero ser esto, mi modelo es esto y es aquello. Entonces los países también, y claro que cuando el país tiene poder, tiene injerencia en países subdesarrollados o que son más pobres. Entonces se trata como que de llevar ese estilo. Entonces aquí, fíjese que fue creado por economistas en América Latina, es decir, desde 1939 al 45 es cuando ellos empiezan a estudiar, o sea, la economía siempre ha tratado de estudiar el bien o lo mal que está viviendo un país y sobre todo buscando la tranquilidad y la paz en sus gobernados, que es lo que a veces nuestros gobernantes no van buscando. Ya ven lo que pasó apenas en Estados Unidos, que el mismo presidente incita a la violencia, que vayan al Capitolio, que no dejen que se apruebe el candidato ganador. Y así pasa en todos los países, igual en México. Cada sexenio que termina, cada vez que hay elecciones, cada vez que hay elección de algún presidente y todo, sobre todo afecta mucho en las elecciones de cambio de presidente. Ahora que son las intermedias, pues no afecta tanto, pero cuando es presidencial sí, porque el dólar sube, el peso baja, la economía se desestabiliza y bueno, hay muchísimos problemas. Entonces aquí, ¿qué es lo que se trata de hacer? Que en América Latina, que es la periferia, que es lo que está fuera de los Estados Unidos, pues la gente se empieza a preocupar sobre las situaciones que se están viviendo. Ahora, ¿quién lo postula? El Consejo Económico Social de la Organización de las Naciones Unidas crea la Comisión para América Latina, que se llama la CEPAL. Entonces, esta organización, que sabemos que algunos países están participando, hay algunos que no, ¿verdad? Porque en el caso de Estados Unidos, con el presidente saliente se salió de algunas organizaciones, es más, se salió hasta del cambio climático, que es un tratado que se firma por muchos países. Y bueno, ellos van buscando a veces su propio beneficio, ¿verdad? Y en este caso, aquí en la diapositiva ustedes ven el capitalismo periférico, ¿cuál va a ser? Fíjense, Europa Occidental y Estados Unidos. Y en su entorno, ¿quiénes están? Asia, materias primas, África, mano de obra esclava, Europa Oriental, cereales y alimentos, América Latina, oro y plata. Es decir, en el centro está el poder y en su entorno, ¿verdad? Está la gente o los países de los cuales se van ayudando. Por ejemplo, en Estados Unidos vamos a encontrar que hay muchísimas maquiladoras, por ejemplo, en la India o en África, inclusive en México tenemos maquiladoras. Aquí en la zona de Puebla, de Tehuacán, hay muchísimas maquiladoras de mezclilla que le hacen el producto a varias marcas a nivel internacional porque van buscando. Entonces, aquí vean, Estados Unidos tiene el poder, pero dice, a mí me sale muy caro producir el producto aquí, entonces lo que voy a buscar es otros países donde la mano de obra salga más barata y me reditúa más y el negocio es más grande. Claro que depende mucho del gobernante que esté en turno, porque en el caso de Estados Unidos en la actualidad, bueno, hubo muchísimos problemas. Pues no solo con México, sino el presidente Trump se peleó con todos, porque decía que
la economía se estaba yendo, la economía era de los norteamericanos, que la economía no se estaba quedando en el país, que se estaba fugando los recursos económicos y bueno, empieza a tener problemas con grandes empresas y pues, ya ha salido de Estados Unidos, pues son transnacionales. Entonces, América Latina va a ser apoyada por la Organización Mundial Organización de las Naciones Unidas y crear la Comisión para América Latina, especialmente viendo todo esto. Porque fíjense, ¿por qué dice África? Porque la mano de obra era de esclavos. O sea, yo te puedo tener trabajando 24 horas al día y no me pueden decir nada. En el caso de América Latina, ya les decía yo, tenemos oro, tenemos plata, tenemos petróleo, lo que también Estados Unidos tiene, Canadá tiene, pero en algunos países de Europa no tienen nada. O sea, es donde nuestra mentalidad tiene que cambiar. ¿Qué es lo que pensamos a veces? Ah, es que vinieron los europeos, nos trajeron, los europeos nos formaron. No, más bien hay que ver qué tienen ellos y qué tenemos nosotros. Y al hacer un comparativo, vamos a encontrar que México tiene mucho más recursos que Europa. Y luego, por ejemplo, ahorita con la pandemia, ¿no? Que se hacen las comparaciones. Es que México tiene tantos enfermos de COVID que ya van rebasando tal cantidad. Sí, pero nosotros somos 32 estados. Italia es un estado como si fuera Veracruz. En el caso, por ejemplo, de Francia, es como si fuera la Ciudad de México. Algunos, es decir, todo lo que forma Europa lo forma los Estados Unidos mexicanos. O sea, no es lo mismo hablar de 100 millones de mexicanos a lo mejor de hablar de 300 o 400 mil. O medio millón de habitantes, o no sé si vamos llegando a los 600 que ya tiene el estado de Veracruz. Ustedes saben que a nivel de elecciones, la joya de la corona es el Distrito Federal, el Estado de México y el Estado de Veracruz. Teniendo esas tres entidades, ya gana unas elecciones. O sea, porque tenemos la mayor parte de habitantes. Lo mismo pasa. Entonces, ustedes como estudiantes y uno también tiene que aprender a descubrir, porque a veces todo lo que nos venden y nos ofrecen, nos lo creemos y nos lo compramos. Y no es así. Cuando ya tú te pones a investigar como ahorita que como estudiantes es lo que tienen que hacer, investigar sobre las economías del mundo, vamos a ir descubriendo que nosotros tenemos mucho más riquezas que otros países. ¿Qué ha sucedido? Que no se ha sabido administrar. Es como ustedes cuando sus papás les dan el dinero para la escuela y en lugar de pagar la colegiatura, pues lo utilizaban para irse a la disco, para llevar a la novia, estar con el novio, ¿verdad? Lo mismo pasa en las economías a nivel mundial. Entonces, la ONU se preocupa por eso. Ahora, ¿por qué? Fíjese, porque buscaba una explicación alternativa de desarrollo económico mínimo que tenían los países de América Latina para poder impulsar su desarrollo y de esta manera generar también políticas que dieran el impulso que necesitaban los países de esta área para su crecimiento y desarrollo. Por ello, ha rechazado las ideas que caracterizaban a los países latinoamericanos como atrasados, rezagados o faltos de modernidad. Yo les voy a decir algo. Un país va a avanzar y su economía va a avanzar en cuanto los poderes ejecutivo, legislativo tengan muy claro qué es lo que quieren para el país. Es como ustedes. Ustedes van a avanzar y van a crecer y van a salir adelante y van a ser emprendedores en cuando tengan muy claras sus ideas, sus metas, sus objetivos, sus estrategias y van a ser totalmente diferentes a los demás estudiantes que hay en el mundo. Y a veces también, ¿qué es lo que tenemos? Pues que es que los estudiantes en Estados Unidos son mejores que los mexicanos o los europeos son mejores. No, nosotros somos mejores que ellos y tenemos políticas que nos pueden llevar hacia adelante. Y aquí que era lo que trataba de impulsar la ONU, de quitarnos esa idea de decir somos atrasados, somos rezagados o falta de modernidad. Fíjense, nomás la idea que tenían los europeos cuando empezaron a llegar los primeros latinos allá, ¿no? Ellos decían, es que a nosotros nos dieron una idea de que los latinos andaban con taparrabos, andaban con penachos, andaban con joyas, andaban con piedras, ¿no? Y pensaron que cuando llegaban allá
Y eran iguales porque así les vendieron la imagen, ¿no? Y resulta que cuando empiezan a llegar los latinos a Europa, pues eso es una realidad totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que hace grande un país? Que se cree lo que tiene. Y sobre todo no se lo cree, se lo multiplica. Y a nosotros, ¿qué nos ha pasado? Pues impulsar este desarrollo, impulsar esas economías, impulsar esas políticas, impulsar el crecimiento, impulsar lo que tenemos. Entonces, en la medida en que uno lo impulse, tú vas a ir creciendo. Y tenemos que irnos quitando la idea así como que los latinos, no, el latino, porque nosotros somos latinoamericanos, el latino tiene muchas cosas para salir adelante. Con decirles que en la actualidad se está contratando gente latina para llevar a Asia, para llevar a Medio Oriente, para llevar a Europa, para llevar al norte de Europa, para llevar a la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque ellos tienen tanto control de natalidad que ya no tienen recursos humanos para echar a entrar sus empresas. Entonces, por eso aquí está una explicación se hace una explicación alternativa de que Latinoamérica tenía el poder para salir adelante, ¿sí? Y cómo nos tiene como una clase baja, como una clase media, como una clase pobre. Y fíjense que somos ricos porque aquí en Latinoamérica tú puedes tener una casa si quieres, de 18 por 20 metros, vamos, de 105 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, y puedes construir varias recámaras, 2 pisos, 3 pisos. En Europa no. En Europa viven en departamentos tan pequeños que nada más tienen dos cuartos, sala, comedor, su baño y se acabó. O sea, no tiene ni un campo, ni áreas verdes, nada. O sea, tú vas a Europa, o vas a Japón, o vas a China, o vas a otro lugar, ellos no tienen espacio. Nosotros somos ricos porque yo puedo construir una casa, puedo comprar una hectárea y hacer una casa en un monte, y tengo esa riqueza tan grande que a veces nosotros no la valoramos. Porque ya me hicieron una idea de que yo soy de clase media, porque yo soy de clase baja, porque yo soy pobre, porque yo no estoy preparado. Entonces, aquí es cambiar nuestra mentalidad. ¿Sí? Y nosotros tenemos yo soy igual que un norteamericano, igualito, ¿verdad? Igualito a un norteamericano. Pero ¿qué sucede? Es que vamos al país del norte y vemos, no, es que no, aquí también lo tenemos. Tenemos una torre latinoamericana, tenemos un edificio de la Revolución, tenemos un palacio de Bellas Artes. Hay gran diversidad de arquitectura en nuestro país que no es valorada. Allá ellos no tienen nada, simplemente tú vas a llegar a una ciudad de los Estados Unidos y así como viste el Capitolio o no, se me olvidó, pero su monumento que tienen frente a sus palacios o no sé cómo le llamen allá, aquí no, porque tú vas a Tlaxcala, ves una arquitectura, vas a Puebla, ves otra arquitectura, vas hacia el norte, ves otra arquitectura, vas hacia el sur, ves otra arquitectura, o sea, hay diversidad. Estados Unidos no, Estados Unidos está cuadrado en todo. Entonces, nosotros por eso no debemos sentirnos, ¿eh? Y si estamos estudiando estructuras socioeconómicas de México es para que aprendamos que México es rico y que México tiene todo para salir adelante, igual a lo mejor rebasar a lo que es Estados Unidos, siempre y cuando pues, nuestros gobernantes también vayan cambiando esa idea, se vaya quitando la idea de que llego al poder solamente para obtener recursos o tener los medios necesarios para vivir. Ahora, ¿en qué consiste esa teoría? Dice que la teoría del capitalismo periférico postula que el subdesarrollo de los pueblos es producto del desarrollo de los países capitalistas. Es aquí la imagen esta, ¿sí? Es decir, los del centro son los capitalistas y los de afuera somos subdesarrollados. Es decir, América, ¿qué les da? El oro y la plata. Esa es la concepción que se tiene. Pero, dice, eso hizo que el mundo se dividiera en dos, desarrollados y subdesarrollados. Y existe un desarrollo desigual, y eso es cierto. Yo considero que México no es un país subdesarrollado, sino más bien es un país desarrollado, pero
que las políticas económicas que durante 20 años, vamos a decirlo, se han aplicado en México, ahora 30 años se han aplicado en México, no son las correctas. Yo ayer escuchaba en una entrevista a un joven que se quiere lanzar para una candidatura a presidencia municipal en México y decía es que nosotros tenemos que ver qué es lo que tenemos y sobre todo buscar el empoderamiento del ciudadano, que el ciudadano vaya participando de esto. Ya es de que el que va para un puesto público se vaya haciendo solamente de recursos, sino que vaya buscando el empoderamiento del ciudadano para que el ciudadano diga, ahora sí me están haciendo caso, ahora sí estamos trabajando. Entonces, yo quisiera decirles que, bueno, aquí hablamos sobre desarrollo y subdesarrollo y que se va haciendo un desarrollo desigual. Y es cierto. A ver, miren, por qué en México los ciudadanos no vamos avanzando y no vamos creciendo? Por la cultura que tenemos. Yo he escuchado y yo vengo de un rancho, ¿verdad? Y de la ciudad de Huatusco, a 5 minutos de ahí, y nosotros migramos a la ciudad, de la ciudad migramos para estudiar, familia de 7 hermanos, padre ya fallecido, los 7 profesionistas, algunos ejercemos, otros no ejercemos, pero ¿cuál era la idea cuando yo era pequeño y tenía 7, 8 años, ¿no? Yo siempre decía, yo quiero estudiar, yo quiero ser veterinario, me gustan los animales, yo quiero esto, yo quiero aquello, ¿no? Y siempre mi ideal fue ese, ¿no? Claro, no soy veterinario, soy contador público, pero bueno, nada que ver animales con números. Pero yo escuchaba a mis compañeros de escuela y decían, no, yo me quedo aquí, ¿para qué estudiar? No hay trabajo, no hay esto. Entonces, uno mismo se va creando esa mentalidad. Y luego cuando escuches a los padres que te dicen, estudia para que tengas cultura, y eso es bien importante. Entonces, imagínense los jóvenes que ahora fueron muy criticados en el cambio de sexenio, todo eso de los ninis, o ahora los fifis, o todo eso, es más bien eso porque te dan algo que se implementa o algo que se dice en México, como que se crea una moda, se crea una ideología y todos ya jalamos por ahí. Y entonces, y ahora con esto de los memes, como que todo el mundo jala por ahí, entonces, a veces nos hace falta como que ser independientes. Entonces, fíjense, los países subdesarrollados tienen una dependencia para su avance tecnológico. Por eso también a esto se llama teoría de la dependencia. Yo me preguntaría en este momento, ¿México tendrá capacidad para crear una vacuna del COVID-19? Claro que la tiene. México tendrá científicos para crear una vacuna para el COVID-19. Claro que lo tiene. México tendrá instalaciones adecuadas para crear una vacuna para el COVID-19. Claro que lo tiene. Pero ¿saben qué? Que no quieren gastar. O sea, ¿por qué? Porque vienen elecciones y ese dinero es para hacerle repartidero a la gente. Y todo el mundo cree que con 10,000 o con 1,000 pesos que te den, ya la situación del país está salvada. No. Por eso nos volvemos dependientes. Y también somos un país muy paternalista, por eso no avanzamos. Es como cuando los jóvenes se casan. Si yo ya me voy a casar, es porque ya me preparé, ya formé, ya trabajé, bueno, ya me hice de recursos económicos, entonces ya tengo la capacidad para adquirir una casa y el día de mañana ya me caso, me llevo a mi esposa, tengo mis hijos y me vuelvo independiente, porque ya mi esposa y yo trabajamos para mantener a los hijos. En la actualidad no, tenemos que los jóvenes tienen 25, 30, 40 años y todavía son hijos de papi y de mami. Se vive la dependencia. Si desde el hogar se vive la dependencia, afuera también. Entonces, nosotros somos ciudadanos paternalistas. Todo que me lo dé el gobierno, todo que me lo ofrezca él. ¿Sí? Si ustedes me preguntan, oiga, profe, ¿está de acuerdo con las becas que están dando para jóvenes construyendo el futuro? No, porque a nuestra generación nos costó mucho estudiar, a nuestra generación nos costó mucho salir adelante, a la generación en la que estamos nosotros nos esforzamos para salir adelante. Yo tuve la oportunidad de estudiar en una escuela particular, la secundaria. Algunos hermanos se fueron a las del Estado, pero yo tuve la oportunidad y algunos otros hermanos se fueron al bachillerato también particular.
porque mi papá nos decía a dónde quieren estudiar, y cada quien elegía. Pues aquí nosotros también tenemos que buscar esa independencia. Entonces, que dice que hace centenares de años, pues surgió en la época colonial, dice que surgió en la época de la colonia, cuando los países latinoamericanos dependían de la metrópolis y ahora de los países desarrollados. Además, hay una dependencia para la imposición de formas de pensamiento y de vida para el consumo y estilo de existencia. Es decir, en la época de la colonia, ¿qué sucedió? Bueno, que en estos casos se va a dar la dependencia. Es decir, en América Latina fuimos colonias españolas. Solamente creo que Brasil, colonia portuguesa, y por ahí las Malvinas se las están peleando, creo que Inglaterra, algo así. Tienen ese problemita hasta la actualidad de que si son, no son, y ya ven que hubo hace algunos años hasta una intervención bélica ahí. Pues aquí también es cuando uno tiene que empezar como que a independizarse de otros lugares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los latinos somos muy dependientes de los demás. ¿Sí? No buscamos la manera de salir adelante. Y sobre todo, en la medida en que cuando uno va saliendo adelante, el otro te va jalando para que no triunfes. Y eso se vive en todos los lugares, en su casa, en su familia, ustedes lo viven. Cuando el hermano va saliendo porque dice, pues ahora ya estudié, ya me preparé, voy a trabajar, y ahora quiero hacer una especialidad, quiero pues salir adelante, los de atrás te van jalando, ¿verdad? Y después dice, no es que es esto, es aquello, no. Nadie, lo que uno tiene que hacer es no hacer lo mismo de cuando llegan los extranjeros a México, porque yo nunca he entendido esto. Uno va a otros países y te trata con la punta del pie. Te lo digo por experiencia. Yo tuve la oportunidad ya de viajar hace muchos años a Europa y a Estados Unidos, y si me preguntan, profe, ¿usted viajaría otra vez a otros países? No, la verdad no. Primero, viajes muy cansados. Segundo, te condicionan tu estancia en el país. Tercero, no hablan tu lengua, no te entienden. Nosotros tenemos otro tipo de cultura. A lo mejor ahorita que estamos aquí, nosotros en Córdoba tenemos muchísimo frío, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a tanto frío como ahora. Pero si ahí me dicen, oiga, usted sí, no, la verdad no. Yo creo que México es un país muy rico y a veces no conocemos las bellezas que tiene nuestro país, nuestro estado, nuestra nación. Y nos creemos todo lo que nos dicen de fuera. No lo creemos, ¿no? Pues de ahí viene esa dependencia. Yo, para ser feliz, no necesito salir de México. Para ser feliz, no necesito depender de otro país. Yo soy feliz en donde estoy y me conformo con que tengan la oportunidad de conocer más estados de la República y conocer también sus culturas y sus maneras de ser. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Que a veces cuando viene alguien, te emociona. Miren, esto es clásico de nuestros paisanos que están en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacen? Ya llevan años allá viviendo y llegan a México y empiezan, mira, vete para allá, vas a ganar bien y aquí, pero si tú te pones a hacer cuentas, vas a decir, a ver, está bien, yo voy a ganar en pesos mexicanos, ¿verdad? Voy a ganar 50,000 pesos mensuales, sí, pero tengo que pagar mi departamento, tengo que comprarme la camioneta, tengo que comprar gasolina, tengo que comprar mi comida porque pues voy solo, sale la razón de lo mismo. Si la ganancia que tengo en Estados Unidos también la tengo aquí. Y aquí no, ¿por qué? Porque estoy en mi casa, estoy con mi familia, estoy trabajando, estoy saliendo adelante y estoy haciendo lo que a mí me gusta, sin necesidad de estar a la distancia. Entonces, a veces eso como que nos hace, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al ser subdesarrollados somos dependientes de otros países. Ahora, dice aquí, se puede reformar estas condiciones, pero tienen que ser con base en lo que hagan los propios países subdesarrollados. Es decir, esto se puede cambiar siempre y cuando
¿verdad? Nuestros gobernantes tengan muy claro qué es lo que quieren, qué es lo que quieren o qué es lo que quieren realizar en un país. Y en ese caso en México, o sea, yo lo que veo en la actualidad es que tenemos gobernantes que no tienen rumbo, que no tienen metas, que no tienen claridad en lo que se está haciendo. Por ejemplo, ahorita, ¿no? El Instituto Nacional de Acceso a la Información que se quiere desaparecer. Ese fue creado para que nos enteráramos cómo estaba la situación en México y pedir información. Imagínense, ahora va a pasar a manos del Estado. Si así te tardaban tiempo para darte una información, imagínense que pasa a manos del Estado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Que se pueden hacer reformas y las reformas se pueden reformar estas condiciones, pero tiene que ser con base en lo que hagan los propios países. Es decir, nosotros como mexicanos tenemos una identidad propia. Imagínense, somos mexicanos, pero de ahí de mexicanos, cada quien vive un estado. Y en el estado tenemos otro nombre, pues nosotros a los de aquí de Veracruz nos dicen jarochos, ¿verdad? A los de la Ciudad de México le dicen chilangos, a los de Aguascalientes hidrocálidos, y así. Y después de ahí, si tú bajas, el estado tiene su propia característica. Y después si tiene municipios, características. Aquí nosotros en el estado de Veracruz somos 212 municipios y cada municipio tiene características. Y fíjense, si vamos al municipio tiene a lo mejor 50 comunidades y una comunidad tiene sus propias características. O sea, es su propia identidad. Entonces, a veces hay lugares donde decimos, es que todo lo queremos que hacer todo homólogo, es decir, que todo sea igual. Imagínense, Córdoba. En Córdoba dicen, vamos a implementar la educación vía online. Sí, yo entiendo que toda la ciudad de Córdoba tiene internet, pero si me voy a Tierra del Gallego o si me voy a lugares donde no hay acceso, pues los niños no están estudiando. Los niños no se están preparando, los niños no se están formando. Permítame. Vamos a quitarle el sonido al teléfono. Entonces, aquí es lo que ustedes tienen que pensar. Y después dice, la economía del mundo es un todo indivisible, pero se puede ver con los dos polos, uno llamado periferia y el otro centro. La función del centro en la economía mundial consiste en generar productos industriales y a los de la periferia producir las materias primas y los alimentos. Fíjense ahí cómo se va haciendo, ¿verdad? Todo un proceso, todo un proceso. Y le digo, sí, a lo mejor se necesita, pero a veces lo que hace falta es como que los gobiernos aprovechen la capacidad o, como le dijera yo, tantos cerebros inteligentes que tenemos en México que a veces se van a otros países, se van a otros lugares. Es como el que inventa la televisión a color, mexicano se va a Estados Unidos, allá le compran la patente y pues se hace americano. Y así como esto ha pasado en muchos lugares. Por ejemplo, hay gente mexicana que se ha ido a Europa y se vuelven científicos y todo, y pues les compran todo lo que ellos tienen, les pagan sus patentes, se registran y bueno, van hacia adelante, pero ya no son mexicanos. Vamos a los atletas cuando juegan en los Olímpicos. ¿Qué hacen? Muchos se vuelven americanos, los africanos se vuelven europeos, hay latinos que se vuelven americanos o se vuelven mexicanos. ¿Por qué? Porque no hay el apoyo. Y yo siento que toda región tiene este recurso, pero nos hace falta una visión total. Miren, yo he sido una persona muy inquieta. ¿M? Y yo desde los 20 años yo empezaba a cuestionar muchísimas cosas. Y les voy a decir desde mi persona, situación económica, la situación familiar, la situación del estudio, todo me lo cuestionaba yo, ¿no? Y yo a veces llegaba a pensar y decir, bueno, yo tengo que buscar mi felicidad. Yo quiero ser feliz en este mundo y voy a ser feliz de lo que yo tengo o vaya a ser el día de mañana.
Pero hay gente que no piensa. Y decía yo tengo que volar, yo tengo que irme de aquí, tengo que arriesgarle. Y así soy. Soy una persona que se mete, que rasca, que busca y trata de salir adelante en todo. ¿Sí? Es como ahorita. O sea, yo prácticamente tengo ya una vocación, una profesión y me gustó lo que fue la contabilidad, después me gustó lo que empezó a ser la economía y bueno, me gustó prepararme y ir estudiando y preparándome en estas cosas, ¿no? Entonces ya uno tiene una visión más amplia, entonces cuando uno empieza a platicar y a dialogar, pues tú ya tienes muchísimos conocimientos que te van a ayudar para entender ciertas cosas, ¿no? Inclusive, al ser un líder, la gente viene y te pregunta. Ahí me han dicho, oye, Mex, ¿te vas a poner la vacuna del COVID? Digo, no sé. Cuando fue la de la influenza, me dijeron, ¿te vas a poner la de la influenza? Digo, no la tengo. Tengo 10 años que no me la he puesto, ¿verdad? Pero al ser líder, uno tiene voz. Entonces, lo que trata uno es de prepararse para poder orientar y ayudar a la comunidad. Entonces, aquí en este caso, fíjense cómo la economía va a ser indivisible, pero también en función de que el centro va a ser ayudado por lo de la periferia. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo que estoy en la periferia, tengo que pensar y tengo que darme cuenta que necesito llegar al centro para salir adelante. Pues fíjense cómo ahí nosotros podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, aquí es donde ustedes como jóvenes tienen que pensar siempre hacia el futuro. Vamos a pasar al modelo clásico. Dice, es otra teoría de crecimiento económico que se desarrolló a partir de la década de 1930. Parte en lo general de dos cuestiones esenciales. El desarrollo económico es un cambio espontáneo y sus fuentes están, fíjense, la introducción de un nuevo bien, un nuevo método de producción, la apertura de un nuevo mercado, una nueva fuente de suministro de materias primas, introducción de una nueva organización en la industria. Es el modelo clásico, ahora fíjense, fue introducido en la década de 1930. Y aquí, ¿qué es lo que se va buscando? El desarrollo económico, que es un cambio espontáneo, y fíjense, la introducción de un nuevo bien. Ya le decía yo, los chinos son muy inteligentes y han viajado por todo el mundo para copiar las herramientas de trabajo que ahora nosotros les compramos a ellos. Si ustedes buscan un martillo, van a encontrar que no fue hecho en México, sino fue hecho en China. Todo tiene Made in China, Made in Japón, Made in no sé dónde. ¿Pero por qué? Porque ellos se van a los países a investigar, a estudiar, crean sus productos y después nos los regresan. Ahora, un nuevo método de producción. Fíjense que en México el campo se ha dejado y sobre todo porque no se tiene el apoyo. A lo mejor el apoyo se tiene, pero ya ven que hay compromisos y pactos en donde, por ejemplo, los cañeros o los ingenios o los dueños de los ingenios solamente pueden exportar tantas toneladas de azúcar a Estados Unidos. La demás azúcar se queda en el país, se consume y si sobra se manda a otros países. Pero imagínense Cuba, si nosotros pensamos cómo salió adelante cuando se le cierran todas sus fronteras y a través del azúcar, ellos pudieron salir adelante. Hicieron muchísimos productos, inclusive medicamentos los sacaron de la calle. Fidel Castro le dice a los médicos, ¿saben qué? A partir de lo que tenemos, vamos a crear nuestros propios medicamentos y por eso los cubanos, los doctores, pues a nivel mundial son de renombre. Entonces, aquí dice que también la apertura de un nuevo mercado. O sea, nosotros, al ser productores, también podemos ir hacia otros lugares. Podemos ir hacia otros países. Y también dice una nueva fuente de suministro de materias primas y la introducción de una nueva organización en la industria.
Recuerden ustedes, ahorita con el Tratado de Libre Comercio en México, se está viviendo eso. ¿Sí? Se está viviendo que México tiene que cumplir con ciertas estructuras para que pueda salir adelante, para poder crear nuevos proyectos y sobre todo lo que se tiene, exportarlo. Y si ustedes ven aquí, ¿verdad? En la imagen, cómo podemos ver que puede ser una ciudad pequeña, pero va avanzando hasta llegar a ser una ciudad grande y industrializada. Y es lo que tienen que buscar todos los países y todas las naciones. No solamente es quedarse donde está, sino es salir de aquí para crecer en la economía. Y en el caso de México, pues ya ven que hemos tenido sexenios donde la economía ha estado estancada. Por ejemplo, en la actualidad, por la crisis económica a nivel mundial y pues también por la pandemia, la crisis está estancada, perdón, la economía está estancada por la crisis. Pero pues ha habido no solamente esa, sino hay otras que han sido más fuertes y donde se ha afectado no solamente un país, sino todo el mundo. Ahora, ¿quién postula este modelo clásico? Pues Joseph, Arturo, Walt Whitman, Howard, Reina, Paul y Lewis. Ellos son del modelo clásico. ¿Y qué es lo que dicen? Postula que para ser mesurable las propiedades psicológicas deben poseer características de una variable cuantitativa. La inteligencia o la personalidad. Dice aquí la medición es la observación de propiedades cuantitativas. ¿Cuáles son sus características? Distintiva, de orden, de adictividad y proporcionalidad. Es decir, eso parte de nuestra manera de pensar. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que ir cambiando nuestros esquemas. Es como ahorita de lo que nos está pasando en estos días con la pandemia. Es decir, estamos acostumbrados a un ritmo de vida, que ya sabíamos que me tengo que levantar temprano, tengo que ir a la escuela, tengo que estudiar. Llega la pandemia, nos cambia todo y entonces hasta este momento hay muchas personas que su modelo no ha cambiado, ¿sí? Es decir, su mentalidad no ha cambiado. Entonces, aquí pasa igual con los modelos económicos. El clásico, cómo se maneja cuantitativamente. Cuánto es lo que tiene, pero también en orden, en adictividad y en proporción. Y ellos lo postulan. Y fíjate, los postulados son desde 1934, 1954, 1956, 58, 53, hasta el 61. Así que no tiene muchos años, ¿eh? Tendrá 50 y llegando a los 60, ¿verdad? 59 años, el último. Ahora, ¿por qué? Dice aquí este modelo clásico, ¿verdad? Dice, porque surgen igual que las otras teorías por el interés de analizar los altos índices de pobreza, heterogeneidad estructural y retraso económico que prevalecía en la mayoría de los países del mundo. La pobreza en los latinos, pues miren, yo más que llamarle pobreza a estos, yo creo que nos faltaría tener ganas de trabajar. ¿Mm? Porque a veces nosotros podemos llamarle a una persona que es pobre porque a lo mejor tiene una casa sucia o a lo mejor no la tiene ordenada. Yo creo que más bien es porque no tiene ganas de trabajar, no tiene ganas de salir adelante, no tiene ganas de poner parte de lo suyo para triunfar en la vida. Porque en la actualidad hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Eh? Y eso hace que la misma persona se vaya retrasando. ¿Cuál es la mentalidad de los jóvenes? Se piensa que lo último que nosotros podemos hacer es estudiar, trabajar unos años, casarnos y tener hijos y ahí termina todo. ¿Y ya?
Yo ahorita conozco a un joven de la zona de Huatusco, que es un ingeniero. Ustedes saben que la zona es de café y él se dedicó a hacer el estudio de cómo se podía mejorar y tener una calidad de café para poder vender en la zona. Porque en el café, el producto, lo pagan al cortador creo que a 2 pesos. Después el kilo de cereza, 8 pesos, pero cuando tú vas a una tienda, a un supermercado, el kilo de café está a 140, 150 y a 100 pesos, dependiendo porque a veces hay café gourmet, ¿verdad? Pero el café sigue siendo lo mismo y que a veces no es café, sino está compuesto ya de otros químicos, hasta de garbanzo que lo muelen y todo se tritura. Entonces aquí, lo que este muchacho hizo fue buscar la manera de crear su propia empresa, ¿verdad? Y el joven le ha ido muy bien. Empezó en la zona de Huatusco, ya se va extendiendo a la región y el ideal o su proyecto de él es exportar. Exportar. Aquí en la zona de Córdoba, por ejemplo, Sonólica, igual está la producción de café y ellos ya lo exportan creo que a Europa. Entonces, fíjense cómo nosotros en sí se utiliza la palabra pobreza, pero no es pobreza. Yo creo que haya que buscar otro término porque, pues pobreza no puede existir. Más bien es gente que no quiere trabajar, no quiere salir adelante, no quiere triunfar en la vida. Yo más bien verlo desde la pobreza material, yo más bien diría tenemos una pobreza de iniciativa, pobreza de trabajar, pobreza de estudiar, pobreza de tener nuevos conocimientos, ser analfabetos en cuanto a conocimientos. Para mí eso sería la pobreza, porque uno puede vivir con lo indispensable, ¿sí? Tú puedes vivir en este mundo como lo estamos haciendo ahora, pero en México estamos acostumbrados al consumismo. Entonces, entre más consumamos, pues nos va a ir mejor, no. Entre más se consume, pues tienes pérdidas económicas. Entonces, aquí lo que se trata de ver es que analizar los altos índices de pobreza. Y después que también, ¿no? En las zonas marginadas tenemos que las familias pues son muy grandes. Imagínense en la actualidad mantener 5, 6, 7, 8 hijos, pues está medio difícil, ¿no? Si el papá no trabaja y todos son pequeños, imagínense la alimentación de esos pequeños. Ahora, ¿en qué consiste? Economías menos desarrolladas, sector de subsistencia precapitalista, agentes que explotan un recurso natural, menos recursos humanos y salarios por factores instruccionales. Entonces, ¿qué es lo que hacen las economías desarrolladas? Pues tratan de salir adelante, ¿verdad? Y explotan sus recursos naturales. En muchos países, ahorita en este momento las tierras están siendo producidas, en México no. Pero todo lo que es el norte del país sí se produce. Y están las tierras donde se produce la mayor cantidad de maíz, trigo, sorgo y todo eso. Al sur, en el centro también, pero en el sureste casi no se produce, porque a lo mejor tenemos ya cultivos que son típicos de zona, pero hay muchas tierras que están sin cultivar. Por ejemplo, aquí lo que es la costa de Veracruz se distingue muy bien lo que es la costa cuando se empieza a las altas montañas, que todo lo que es la costa se dedican al criadero de ganado, pero hay muchísimas tierras que tienen años sin trabajar. Podemos decir que hay tierras vírgenes, donde si yo echo una semilla o tiro un producto, ahí se multiplica y ese producto se da sin la mano del hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en economía de desarrollo? El sector capitalista, agentes con actividad productiva, mayor productividad de los recursos humanos, salario conforme a las fuerzas del mercado, mayores niveles de ingresos por habitante, plena utilización de los recursos humanos. Y ya cuando la economía va en desarrollo, se van viendo estos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, agentes con actividad productiva. Es decir,
Hay muchas personas que no solamente se dedican a lo que son profesionalmente, sino que van buscando otra actividad para poder tener los recursos económicos necesarios pues, para el sostenimiento de la familia. Y también cuando hay un país desarrollado, se va preocupando por sus trabajadores. No sé si se acuerdan ustedes de Lech Walesa, un líder de Polonia que vivían en la etapa, o vivieron el socialismo y que luchó por la dignidad y el trabajo y el apoyo de los trabajadores. Y Lech Walesa fue el que impulsa todo eso porque decía, bueno, no podemos seguir viviendo en estas situaciones, no podemos seguir viviendo con estos problemas y el trabajador tiene también derecho a tener sus propios recursos y salir adelante. Ahora, también salario conforme a la fuerza del mercado. Fíjense, en la actualidad, aquí en México, no sé lo que está pasando, pero desde hace 3 años el salario va subiendo. Imagínense que de 138 a 241 y pues las economías en América Latina y en el mundo no están muy bien. Muchos creen y tienen la idea de que esto lo está haciendo el gobierno federal. No, esto es por el Tratado de Libre Comercio que tiene México con Estados Unidos y Canadá. O sea que ya hay un apartado donde dice que cada año se tiene que subir el salario. Sí había aumento de salario, pero el aumento era de 2 pesos, de 3 pesos, de 4 pesos, de 5 pesos. Ahora no, ahora ya va desde 40, 50 pesos. Imagínense lo que pega un aumento de salario cada año en las empresas. En lugar de que la empresa salga adelante, pues hace recorte de personal porque la inversión es mucho mayor. Entonces también hay mayores ingresos y también plena utilización de los recursos humanos. En la actualidad, ya las empresas tienen que preocuparse por sus trabajadores estén bien y sobre todo ayudarles y darles asesoría psicológica, porque ya no es como antes de que tú podías trabajar, decir, el contrato es por 8 horas y te decían, no, pues quédate más tiempo porque no hemos terminado la producción. No, ahora la utilización de recursos humanos tiene que estar muy marcada, tiene que estar muy ordenada y eso ayuda a que la empresa, o en este caso los países, vayan saliendo adelante. Pues en México se van implementando muchas cosas por el tratado. Ahora se llama TECMEC, Tratado México, Canadá, Estados Unidos, algo así. Pero es lo mismo, nada más cambiándole algunos términos, pero en sí es lo que ya se viene trabajando desde Carlos Salinas de Gortari. Se hablaba de un neoliberalismo, no, más bien es buscar relaciones para que algunos productos paguen impuestos y otros productos pues no se pagan impuestos. Entonces, fíjense en qué consiste este modelo económico. A mí me gusta que ustedes vean videos porque yo creo que se nos clarifica más esto y a veces pues eso nos ayuda a entender también desde otra perspectiva y desde otro punto de vista lo que es el crecimiento económico. ¿Lo ven? ¿Por qué un país como Burundi Sí, profe. Vale. tiene un PIB per cápita de aproximadamente $1.000 y Estados Unidos de $50.000? Chile está en cambio entre ambos países, con $23.000 de PIB per cápita. En este módulo explicaremos por qué se dan estas diferencias. ¿Qué explica diferencias tan grandes? Estas diferencias pueden resumirse en una sola palabra: productividad. Los países más ricos tienen trabajadores más productivos que los países más pobres, y esto se refleja en las enormes diferencias en los niveles del PIB per cápita.
4 elementos son importantes aquí. Estos son el capital físico, el capital humano, la tecnología y las instituciones. Veamos uno por uno. El capital físico son las máquinas, las carreteras, las fábricas de las que dispone una economía. Es posible imaginar que un agricultor en el país pobre hace todo con sus manos, mientras que el agricultor en el país rico utiliza un tractor, eventualmente otras máquinas, dispone de información sobre el clima, tiene excelentes caminos y autopistas para llevar en forma rápida sus productos a los mercados donde los vende por muy lejos que estén. Ahora, para poder instalar capital físico, hay que ahorrar, es decir, dejar de consumir para que una parte del PIB pueda dedicarse a la instalación de capital físico. Es necesario que no todo el PIB sea consumido y exista una parte que se ahorre. Recordemos de módulos anteriores que el PIB es igual al consumo más la inversión, más el gasto fiscal, más las exportaciones netas. Y supongamos por un momento que las exportaciones netas son cero, es decir, tenemos una economía cerrada. Entonces, el PIB será igual al consumo más la inversión más el gasto fiscal. El PIB que no es consumido por los privados ni por el Estado es el ahorro, que podemos denominar con la letra S. Ahora podemos transformar esto en que el PIB menos el consumo menos el gasto fiscal es igual al ahorro. Y esto es igual también a la inversión. ¿Cómo puede ahora un agricultor comprar un tractor y ser más productivo? Entendemos que el dinero que el agricultor ahorre será igual a lo que invierta en ser más productivo. Volviendo al ejemplo anterior, el ahorro puede ser propio, es decir, el agricultor consume menos de lo que produce, o él puede pedir prestado a un banco. Habitualmente, la inversión requiere de buenos sistemas financieros o bancos dispuestos a prestarles a quienes quieren invertir en ser más productivos comprando máquinas y bienes que mejorarán su productividad. Sin esto, no podemos invertir ni alcanzar mayores niveles de PIB per cápita. Cabe señalar que la inversión en capital físico es más importante cuando los países son más pobres y disponen de muy poco capital. Los rendimientos del capital son decrecientes, lo que hace que cuando ya hay mucho capital instalado, el retorno de una unidad adicional es cada vez menor. Cuando el agricultor ya tiene 3 tractores, comprar un cuarto no es probablemente un gran aporte adicional, sí en cambio cuando se compra el primero. Un tercer elemento en la matriz es la tecnología. Si miramos los grandes cambios en los estándares de vida en los últimos 200 años, se deben a descubrimientos científicos y mejoras tecnológicas. Tenemos mejor medicina y con ella mejor salud, contamos con agua potable y con energía eléctrica, contamos con motores a combustión y motores eléctricos, también contamos con telefonía, computadores, internet. Todos estos inventos mejoran la productividad en algún grado y nos permiten aumentar el PIB per cápita. Un segundo elemento que explica las diferencias en los niveles de PIB per cápita es el capital humano. Países más ricos tienen habitualmente un mejor capital humano, el cual puede medirse a través de las coberturas de educación y su calidad, es decir, cuántos niños van al colegio y cuánto aprenden. Esto último se mide a través de pruebas internacionales u otros test. También es relevante la educación terciaria. El desarrollo tecnológico de los últimos 50 a 60 años se combina mejor con mano de obra calificada que con no calificada. Es decir, son las personas con mayores niveles de educación las que pueden más fácilmente trabajar con la maquinaria moderna y las nuevas tecnologías de la información. La tecnología son esencialmente ideas. Estas las podemos inventar o las podemos copiar. Hay países que tienen muchos científicos y posibilidades para inventar nuevas tecnologías y llevan la delantera. Otros países, especialmente los más pobres,
No son tan buenos inventando, pero pueden copiar ideas en la medida que tengan suficiente capital humano y en la medida que sus economías sean más abiertas. Así se favorece un intercambio de tecnología con el resto del mundo. Queda un último elemento en la matriz que muchos consideran el más importante y la causa fundamental de la prosperidad de los países: las instituciones, o el también llamado marco institucional. ¿Qué son las instituciones? Estas son las reglas del juego y los incentivos que ponen las economías para que brote la iniciativa empresarial y haya inversión en capital físico, en capital humano y se adopte tecnología. Un ejemplo de esto es la reforma agrícola que propició Deng Xiaoping en China a fines de los 70. China funcionaba hasta entonces como una economía de planificación central, donde los agricultores no eran dueños de la tierra que labraban. Ellos tenían asignadas cuotas de producción. Deng les dijo que si querían producir más de la cuota asignada, podían hacerlo, y, aquí viene lo interesante, podían hacer lo que quisiesen con los excedentes de producción, incluso venderlos, lo cual había que hacerlo inicialmente en el mercado negro, ya que en China no había mercados. Con esta medida se generó una revolución en el sector agrícola chino e inició un acelerado proceso de crecimiento. China no contaba entonces con nada, ni capital físico, ni mucho capital humano, ni tecnología. Este es el efecto de un cambio institucional que pone los incentivos correctos. Las instituciones son uno de los elementos más importantes que explican diferencias entre los niveles de ingreso y las productividades de distintos países. Países más ricos tienen habitualmente mejor institucionalidad, es más fácil hacer negocios, hay menos corrupción, hay incentivos para la iniciativa privada y esta no es estrangulada por la regulación estatal. ¿Qué explica entonces que un país tenga un alto nivel de PIB per cápita y otro no lo tenga? Economías más ricas disponen por lo general de más capital físico, en el cual han invertido por mucho tiempo. Disponen también de personas más preparadas. Tienen una alta cobertura de educación de buena calidad. Cuentan además con tecnología que o bien desarrollan ellos mismos o bien saben adoptar de otros países del mundo. Por último, todo esto es posible si los países cuentan con instituciones adecuadas que promuevan la iniciativa privada y no la estrangulen. Voy a ponerles el otro de una vez y ahorita lo analizamos. Oli. Soy ¿Sí lo ven? la youtuber más buena de este universo. Profe, Prepárense para ¿Sí? la exposición Profe. más Sí. Gracias. que podrán ver en esta vida. Hoy les voy a enseñar qué es el desarrollo económico, ¿ok? Bien, ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que hace un país para que sea más rico y productivo a comparación de otros? Hablaremos del crecimiento y desarrollo económico de un país. ¿Pero qué es esto? Es el aumento de la cantidad de bienes y servicios producidos por un país durante un periodo de tiempo y se mide a partir del incremento porcentual del PIB. ¿Pero qué es el PIB? El PIB, o mejor dicho, el Producto Interno Bruto, es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado de tiempo. El PIB nos ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la población en sus bienes y servicios de las empresas de cada país en su territorio. Esto quiere decir que si el PIB crece a un ritmo superior a la de la población, su nivel de vida de ellos aumentará.
Así como también si la tasa es inferior a la tasa de crecimiento de la población, el nivel de vida de ellos disminuirá. Otro de los conceptos importantes en el desarrollo económico es la misma actividad económica de la población. Pero, ¿qué es esta actividad económica? ¿Qué es una actividad económica? Las actividades económicas son todas las que realiza el hombre para satisfacer sus necesidades individuales y colectivas, como alimentación, vestido, vivienda, servicios públicos, educación, entre muchas otras. Debido a que el hombre utiliza los recursos naturales para satisfacer dichas necesidades, debe establecer también políticas para economizar al respecto. Esa es la importancia de la economía. En términos generales, las actividades económicas son de 4 tipos: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Las actividades primarias son aquellas en donde se obtienen todas las materias primas sin darle ningún uso adicional o valor agregado, así como son la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la explotación forestal. Las actividades secundarias son todas esas en donde todos los productos adquiridos en la actividad primaria se transforman en otras cosas. Claro ejemplo podría ser todas esas fábricas que utilizan los recursos y luego los convierten en lo que ellos deseen. Las actividades terciarias son todas aquellas que están dedicadas a la prestación de algún servicio, a la comunicación o para el turismo. Algunos ejemplos de estas actividades económicas terciarias son las del gobierno, la salud, los hospitales, la educación, los medios de comunicación, las ventas al por menor, los casinos, el transporte, la seguridad, etc. El sector cuaternario tiene una característica esencial, que consiste en su fundamentación en ciencia y tecnología. Fácilmente podemos decir que son los buscadores de Internet, la inteligencia artificial, biotecnología, entre muchas más. Esta actividad se dedica a mejorar y buscar nuevos avances para los otros sectores, y que su trabajo sea mucho más fácil y más cómodo. Ahora, ¿por qué México no destaca comparado a los demás países? Los países mayormente desarrollados, sus indicadores económicos pueden variar de país en país. Sin embargo, en términos generales, están estandarizados, como por ejemplo, altos niveles en el desarrollo industrial, tecnológico y científico, y con ello menores índices de desempleo en tanto zonas urbanas como rurales. Desarrollo y mejora continua en las vías de comunicación terrestre, aéreas y marítimas. Gran desarrollo de las telecomunicaciones. Finanzas públicas sanas y con planes y programas de inversión a corto, mediano y largo plazo, tanto en materia de bienestar social. Estados fuertemente comprometidos con la educación de la población, así como en el desarrollo óptimo de oportunidades y de capacidades. En cuanto a países en vías de desarrollo, estos no tienen las mismas características. Es decir, no comparten los mismos indicadores económicos, lo cual los hace más vulnerables al enfrentarse a los retos que el mundo demanda en la actualidad, como son: las actividades primarias son las que predominan en la economía nacional, así como la inversión extranjera directa y la participación de mano de obra barata y mal calificada, altas tasas de desempleo, bajo ingreso per cápita, elevados índices de deuda externa, elevados indicadores de analfabetismo, tasa de natalidad, desnutrición y pobreza extrema, dependencia de materia de desarrollo económico y científico de otros países, entre muchos más. Ahora dime, ¿en dónde piensas que está México? Tengamos en cuenta que el país de México es un país muy joven, el cual tiene que enfrentarse a los demás países viejos que ya tienen una economía fija. Y algunos de sus más grandes problemas son los siguientes. Existe una diferencia muy grande entre el ingreso que recibe la mayor parte de la población contra la que recibe una muy pequeña. Falta de cultura del ahorro entre la población en general. Tenemos una gran mayoría de la población que vive al día o trabaja para pagar lo que debe. Existen pocos incentivos para crear nuevas fuentes de empleos. Entonces, los objetivos del desarrollo económico serían elevar las condiciones de vida de la población, bienestar social como la salud, educación,
acumulación y distribución de las riquezas, y se logrará mediante la inversión en obras de infraestructura, el ahorro, desarrollo de oportunidades de trabajo, educación, cultura y más. Y así un país crecerá con un buen desarrollo económico, tendrá menos personas viviendo en la marginalidad y tendrá una mejor calidad de vida. Bueno, volvemos a nuestro tema. Fíjense que estos dos videos ayudan a entender, pues, el desarrollo del capital, ¿no? Sobre todo en cuanto al humano y la preparación de las personas con niveles de una competencia laboral y que puedan innovar en la ciencia y en la tecnología. Es decir, nosotros, estudiantes, tenemos que seguirnos preparando, porque recuerden que el modelo que estamos viendo es el clásico, y también vimos el modelo periférico. Entonces, estos dos videos nos ayudan como que a clarificar eso, ¿no? Imagínense los alcances que se pueden tener cuando hay un desarrollo del capital, o los alcances que se pueden tener cuando la persona o el profesional se prepara, ¿sí? A niveles que pueda competir con otros países, y sobre todo el crear, el innovar en las herramientas que necesita el poder económico, y eso va haciendo que un país vaya siendo más grande. Desgraciadamente, yo le decía a sus compañeros que le di un taller sobre impuestos. Desgraciadamente nosotros nos vamos conformando con terminar una licenciatura, empezar a trabajar, y después de trabajar 5 años casarme, si no es que ya estoy casado, mantener esposa e hijos. Y yo creo que las etapas uno tiene que vivirlas. Yo creo que uno tiene que vivir los momentos, las etapas. Ahora todo se está dando de manera muy rápido todo, ¿verdad? Que pues yo conozco ya jóvenes de 15, bueno, son niños, porque en México se deja de ser niño hasta los 18 años. Son niños que ya son padres de familia, 17, 16 años, ¿verdad? Y que tienen que mantener a un hijo, una esposa y todo lo demás. Entonces, aquí es donde se está diciendo que para que nosotros salgamos de esa pobreza de aquí, de la cabeza, pues sí tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos, tenemos que ir más hacia adelante. Pero también dice que no todo, ¿verdad? No todo desarrollo de la tecnología es imparcial, pues se busca la ganancia de lo que se produce, aunque ayude a la comunidad de la gente. Es cierto, si no todo el desarrollo va a ser imparcial, sino que se va a buscar siempre la ganancia, y sobre todo que ayude a las personas a llevar una vida pues más cómoda, más tranquila, sin mucho estrés, sin muchos problemas. Porque ¿qué es lo que estamos viviendo en la actualidad? En la actualidad está viviendo esto. ¿Sí? Nosotros a veces, por simplemente conformarnos con un tipo de actividad, ya no podemos salir adelante. Y le voy a poner el ejemplo muy clásico, ¿no? Cuando dos jóvenes se casan, ellos dicen que se aman, que se quieren muchísimo, y nomás de buenas a primeras, a 10 años, dicen, pues vamos a divorciarnos porque el señor ya encontró otra muchacha mucho mejor que ella, y la señora se queda sola, y ahora qué voy a hacer, ¿no? Y todavía lo peor, se va el esposo y le deja a los hijos, y empiezan, ¿y ahora de qué voy a vivir? Y empiezan las demandas, la pensión, le quitan todo el salario, bueno, etcétera, etcétera. Aquí, ¿qué necesidad hay de estar viviendo todos esos tipos de problemas o todos esos tipos de dificultades? Cuando, si yo me voy a casar es porque sé que el día de mañana, a lo mejor con la persona que soy ahorita, soy feliz, estoy bien, tranquilo, vivo en paz, en armonía, tenemos, pero va a llegar un momento de crisis
en que a lo mejor cada quien va a querer ir por su lado y adelante, ¿no? Pero yo tengo la manera de cómo resolver mis problemas. Yo tengo la manera de cómo salir adelante. Y si tengo alguna actividad o o sé algo, puedo salir adelante. Es como ayer veía en las noticias de una señora allá en el norte que se dedica ahora a hacer osos de peluche de la ropa de los que se nos han adelantado por la muerte del COVID y que graban la voz y que la gente le lleva con mucho gusto y ella les hace su oso y le ponen, ya es que ponen como un audio y cada vez que lo aplastan escuchan la voz de la persona que ya no está con ellos. Fíjense, ahí está la innovación, la creatividad. Y ahorita lleva vendidos creo que más de 100 osos. No son de peluche, son de tela. La familia lleva una camisa, un suéter, un pantalón, lo que quiera, y ahí lo tienen ya de recuerdo, ¿verdad? O sea, algo que a lo mejor sentimentalmente dice algo para ellos, es algo importante y que a esta mujer pues le nació y de eso está viviendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Pues aquí primeramente desarrollar nuestro capital humano, pero también de desarrollo, aprovechando el desarrollo de las tecnologías, porque ahora tenemos muchísimas, bien, tenemos el teléfono, tenemos cámaras, tenemos computadoras, tenemos todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nada más es saberlas utilizar. Desgraciadamente, para eso necesitamos tomar cursos, necesitamos formación. A lo mejor ustedes van a decir, sí, profe, pero eso es inversión. Sí, pero tú después la recuperas. Todo lo que tú vayas a necesitar siempre para prepararte y formarte es inversión. Es inversión. Y a veces hay oportunidades que son hasta regaladas. Yo, por ejemplo, estoy ahorita estudiando un diplomado para hacer artículos científicos que me dice la doctora que se acaba de titular, que ese curso normal está en casi 10,000 pesos. Nosotros recibimos un curso de 5 módulos todos los miércoles de 250 pesos, es decir, 50 pesos 2 horas. Y lo está dando un doctor que tiene 150 artículos escritos, que da clases en la UPAED en Puebla, da clases en la UAP en Puebla y aparte asesorías a muchísimos estudiantes para su titulación. Entonces, quiere decir que uno puede buscar de manera fácil y sencilla y los cursos están muy bien. O sea, no, yo, por ejemplo, estoy aprendiendo a cómo se escribe científicamente, cómo se redactan algunos documentos y eso ayuda, o sea, porque estás ocupado y la mente está ocupada. Entonces, aquí es donde a veces uno no se la cree, porque el maestro, ayer me llaman por teléfono y para preguntarme algunas cosas y me dicen, maestro, ¿cómo está? ¿No? Como que a veces no te acostumbras a lo que vas estudiando, porque pues ya tú dices, bueno, yo soy contador público, ¿no? Y estoy titulado, pero pues ya eres maestro, ¿no? Y el doctor que nos da la clase nos dice, es que ustedes ahora me tienen que ayudar a analizar las situaciones que estamos viviendo, porque ahora ya son científicos. Digo, ¿qué? Sí, ahora se tiene que encargar de investigar, de estudiar y analizar más cosas. Pero eso se va dando con el tiempo. Y eso se los platico para que los motive, o sea, para que no digan, pues ya me quedo con esto pues el profe mexicano lo que nos da está muy bien, ¿verdad? Pues no, hay que activar la mente, hay que activar nuestro cerebro y sobre todo lo que queremos el día de mañana. Y yo le voy a decir algo, lo que vayan sembrando desde ahora, eso lo van a cosechar el día de mañana, ¿sí? No se cosecha luego, sino se cosecha en un futuro. Bueno, vamos a dejarle ahí y ya mañana terminamos esto de los modelos económicos. Si les digo, la próxima semana ya viene una parte muy buena que nos vamos a llevar por varias clases porque sí es muy interesante. Vamos a hablar sobre los modelos económicos de México del periodo 1940 al 82. Creo que todavía no habían nacido ustedes, ¿verdad? ¿O ya son del 82 para atrás? No.
Son como del 85 ustedes, ¿no? Del 2000. Nadie. Todos son niños. Pues sí. ¿O no? ¿O sí? ¿Alguien nació antes del temblor del 85? Nadie. Ni se acuerdan entonces. Ya nada más lo ven por las noticias, ¿verdad? Bueno, ese periodo es bien importante porque marca, marca algo en la historia de México, sobre todo, a partir de esas fechas empiezan como que a ver, hay un crecimiento económico, pero después baja y se quiere como que crecer en la economía a nivel nacional, pero de ahí otra vez retrocede. Y bueno, ahorita estamos estancados a nivel económico, pero eso ayuda como que a entender cosas del pasado. Y sí, nos vamos a llevar como más o menos 3 clases. Yo creo que la próxima semana estaremos viendo lo de lunes, martes y miércoles, porque mañana terminamos esto, pero la próxima semana sí vamos a tener, y sobre todo que hay mucha historia sobre este tema. Y espero que a mí así como me gustó a mí y me apasionó al estarles preparando las diapositivas y estar haciendo esto, pues a ustedes también les llame la atención no conocer el movimiento del 68, el conocer lo de Tlatelolco 1900 en el 72, el 3 de octubre, y así, ¿no? Cosas que van sucediendo y que, bueno, yo para esa edad, para esa época yo tenía que el 68, yo tenía 2 años de haber nacido, y en el 73 pues tenía 6 años, pues tampoco me tocaron, ¿verdad? Pero son cosas de la historia que pues uno tiene que conocer para entender lo que estamos viviendo. Bueno, aquí le dejamos porque ya nos estamos pasando de la hora y media. Que tengan bonito día. Ya nos vemos mañana a las 8. Buen otro día, profe, Flor. hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta Gracias, mañana. nos vemos mañana. Ay, ojalá nos vayan calificando bien, ¿verdad?